Os invito a abrir vuestra Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 5. En esta mañana la predicación se titula Un llamado de Dios a honrar a las viudas con discernimiento. Vamos a leer el párrafo para traer a nuestra mente todo lo que el contexto donde esta enseñanza se está mostrando. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 3, dice así la palabra del Señor. Honra a las viudas que en verdad son viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Pero la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. Mas la que se entrega a los placeres desenfrenados, aun viviendo, está muerta. Ordena también estas cosas para que sean irreprochables. Pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y si se ha consagrado a toda buena obra. Pero rehúsa poner en la lista a viudas más jóvenes, porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo, se quieren casar, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. Y además aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa, y no solo ociosas, sino también charlatanas y entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. Por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa, y no den al adversario ocasión de reproche. Pues algunas ya se han apartado para seguir a Satanás. Si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. Estamos estudiando esta primera carta de Pablo a Timoteo. El propósito del estudio de esta carta es que crezcamos como iglesia, crezcamos como familia del Dios vivo, que crezcamos como columna y sostén de la verdad, que peleemos la buena batalla de la fe como una iglesia debe hacerlo, que debamos conducirnos en la casa de Dios como lo que es, la casa de Dios. El domingo pasado vimos cómo el llamado de Dios a honrar a las viudas comienza, observa el versículo 3 y 4, por un llamado a considerar la responsabilidad. Recuerda que el versículo 3, el mandato está dirigido no directamente a la iglesia, sino al pastor, a Timoteo. Así que en primer lugar vemos que esta responsabilidad de la iglesia de cuidar a las viudas, que en verdad son viudas, en sus necesidades materiales, en primer lugar es responsabilidad primordial y prioritaria del liderazgo. El liderazgo está puesto por Dios en la iglesia para cuidar que todos los ministerios funcionen y se cumplan como la palabra de Dios dice. En segundo lugar, la responsabilidad sobre el cuidado de las viudas recae sobre sus propios familiares. Versículo 4. Ellos deben aprender a mostrar piedad y a recompensar a sus padres y por tanto, si tienen viudas en su propia familia, no es la iglesia la que debe cuidarla. Es la familia la que debe cuidar a sus propias viudas. Aunque en este contexto se refiere a familiares creyentes, versículo 4, esos son familias creyentes. Esta verdad es un principio universal establecido por Dios desde la creación y debe ser cumplido también por familiares que no son creyentes. Aunque ellos, a causa del pecado, se rebelan contra lo que Dios ha establecido y ellos, por supuesto, van a negarse a la responsabilidad de cuidar de sus propias viudas. Y eso lo podemos ver en la cantidad de asilos de ancianos, que personas mayores son cuidadas por personas que no son sus familiares. Sin duda habrá personas allí en esos asilos que no tienen familiares.
pero la realidad es que la mayoría de ellos tienen familias para cuidarlos y pueden cuidarlos, pero es más sencillo para ellos dejarlos en un lugar como ese, descuidar su responsabilidad. Pero en este contexto, versículo 4, esos son familiares creyentes. Obsérvalo en el versículo 8. Mira cómo en el versículo 8 vuelve a retomar esta idea. Pero si alguno no provee para los suyos, especialmente o concretamente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esto es una conclusión a lo que viene del versículo 4. Esta es la responsabilidad de los familiares. Pero si no la cumplen, estos son peores que un incrédulo. Así que asumimos que se está refiriendo a familiares creyentes. Pero esta verdad es universal y debe ser cumplida por todos los hijos y los nietos hacia sus viudas, hacia sus padres, sus mayores, sus abuelos. Ahora, la iglesia está continuamente afectada con el deseo de agradarse a sí misma y agradar a la sociedad. Es una tentación de la iglesia. Que la iglesia sea conforme a mis necesidades. Que la iglesia sea conforme a mi opinión. Y que como iglesia atendamos a nuestra opinión y a lo que agrada a la sociedad. Que hagamos lo que ellos esperan que haga una entidad religiosa. Pero escucha, no hay otro llamado para la iglesia que hacer lo que agrada a Dios. Y lo vimos en el versículo 4. La razón primordial definitiva por la que hacemos las cosas debe ser porque esto es agradable, versículo 4 al final, delante de Dios. Me da igual lo que el mundo haga. Me da igual lo que otros creyentes hagan. Yo lo que quiero saber es lo que Dios dice que es de su agrado. Y eso es lo que la iglesia de Dios debe buscar, lo que es agradable delante de Él. Y este es un problema de discernimiento. Es un problema de valorar a quién vamos a agradar y por qué nos vamos a dejar guiar. ¿Por qué pensamiento y prioridades? ¿Por qué valoraciones? ¿Cómo el mundo trata a sus mayores o como Dios quiere que tratemos a los mayores? ¿Cómo el mundo trata a los necesitados o como Dios dice que la iglesia debe atender a los necesitados? Por eso, versículos 5 y 6, encontramos aquí dentro de un punto que va desde el versículo 3 al 6, esta primera parte del versículo 3 al 6, hay un llamado a la responsabilidad de honrar a las viudas. Un llamado a la responsabilidad. Y hemos visto que la responsabilidad recae sobre el liderazgo y sobre los familiares. Pero versículos 5 y 6, esta responsabilidad recae sobre la iglesia. Esta es la responsabilidad que recae sobre la iglesia. La iglesia es llamada a tener un discernimiento bíblico. Y eso es lo que se nos va a mostrar aquí. Y quiero que veas cómo este punto se está desarrollando claro en tu Biblia. Míralo ahí, versículo 3. Ahí está el mandato, ¿lo ves? Este es el mandato. Y hay una responsabilidad que empieza con un pero, versículo 4. Pero, ¿ves ahí? Hay otro segundo pero, versículo 5. Pero, y hay un tercer pero que está traducido en la Biblia de la América, más. Pero es la misma palabra. Versículo 6, pero. Así que ahí hay tres peros fundamentales. La iglesia debe honrar a las viudas. Y Timoteo debe saber quiénes son verdaderamente las viudas que deben ser honradas. En primer lugar, ese pero se refiere a que aquellas viudas que deben ser honradas no son las que tienen familiares. Pero en segundo lugar, se nos muestra que necesitamos un discernimiento para diferenciar entre viudas. No solamente porque tienen familia, sino, bueno, y en el caso de que no tengan familia, ¿cómo diferenciamos en las viudas que verdaderamente deben ser honradas? Así que la iglesia es llamada a tener un discernimiento, es responsable del discernimiento, de reconocer que el liderazgo está para mostrar a la iglesia este discernimiento y la iglesia someterse al discernimiento bíblico. La autoridad en la iglesia está en la palabra de Dios. Y dice aquí cómo distinguir a las viudas que Dios honra y que la iglesia debe honrar. ¿Cómo distinguir a las viudas que Dios honra y la iglesia debe honrar? En primer lugar, versículo 5. Honra a las viudas que honran a Dios. La iglesia debe honrar a las viudas que honran a Dios. Versículo 5. Observa cómo empieza ese versículo. Pero, ¿verdad?
Este es el segundo pero que hemos visto en este párrafo. Este pero es una palabra que funciona como una conjunción. Es decir, es el contraste que hay entre lo que se ha dicho antes y lo que se va a decir a continuación. Hay un contraste, una diferencia que hay que observar. El primer pero, míralo en el versículo 4, señala que los familiares son los primeros responsables en cuidar de las viudas. El segundo pero señala lo que identifica a la verdadera viuda que debe ser honrada y el por qué. Este es el segundo pero. Identifica a la verdadera viuda que debe ser honrada y el por qué. Y como veremos más adelante, el tercer pero señala a la viuda que no debe ser honrada y por qué. Esto trae un discernimiento. ¿A quién debemos honrar como iglesia? Es decir, esa palabra honrar literalmente se usa para satisfacer sus necesidades, cubrir sus necesidades materiales. No es solamente tener un respeto en nuestro trato, sino de una manera práctica cubrir sus necesidades. ¿Cómo podemos saber a quién honrar? En primer lugar, honramos a las viudas que honran a Dios. Observa esa segunda palabra, pero la que en verdad, esa palabra la que sustituye a la mujer. Es decir, esa palabra la que debería estar traducido sustituyendo a la mujer y mostrando una característica de ella. En primer lugar, es verdaderamente viuda. Esto es una característica que ella tiene, es verdaderamente viuda. En segundo lugar, esta viuda se ha quedado sola. Esas son las dos características. Esta viuda ha recibido el acto de dos cosas. Esta viuda se caracteriza por dos cosas que ha recibido. Ella no ha participado. Ella ha recibido esta situación. Observa que no se nombra a ninguna viuda de la iglesia de Éfeso personalmente, sino que establece un principio que puede ser aplicado a lo largo de la historia en esa iglesia hasta nuestros días. Así que no necesitamos saber los nombres, sino saber la característica. ¿Cuál es el perfil? ¿Cuáles son las características que identifica a la viuda que en cada época y en cualquier lugar de la tierra, da igual cuál sea la nación, da igual cuál sea la situación social, política, económica, estos son principios eternos que deben aplicarse en cada iglesia? No pasa de moda. Da igual cómo vivamos, si tenemos más o menor asistencia social, estos son principios eternos que deben ser aplicados y estos principios se aplican en nuestros días y en nuestro contexto. Y este es el principio: honra a las viudas que honran a Dios. El testimonio piadoso determina a quién honrar y no simplemente porque lo necesitan. Escucha esto, es muy importante. La palabra de Dios no está poniendo aquí un énfasis, cubre las necesidades de quien tenga necesidad. No son las necesidades los que determinan si hay que ayudar a esta viuda o no. A lo largo del tiempo hemos estado involucrados en distintos ministerios que la iglesia ha establecido como ayuda social de una manera inapropiada, de una manera no bíblica, al necesitado, y se han prestado diferentes argumentos para hacer esta labor. Argumentos, utiliza ciertos versículos sacados de su contexto para dar legitimidad a ese tipo de ministerio. Un conflicto que surgía cuando estaba uno involucrado en esos ministerios, en muchas ocasiones, ha sido el problema a la hora de valorar a las familias que venían a la iglesia para recibir ayuda. Durante un tiempo estaba uno entrevistando a personas para ver su situación y para ver qué tipo de necesidad ellos tenían. Durante mucho tiempo, los hermanos que han estado teniendo esta implicación tenían un problema a la hora de valorar a las familias, valorar su situación. Era un conflicto que ha surgido con muchas familias que han venido a pedir ayuda. Están en una situación que no podemos aprobar. Administran su economía de una manera irresponsable. Vemos que gastaban y tenían cosas que valen mucho dinero, pero venían a pedir ayuda de comida. Desagradecían y menospreciaban lo que se le daba y te pedían otra cosa que a ellos se le antojaban o querían. Así que, habiendo estado durante muchos años dentro de estos tipos de ministerios, surgía este problema con los que estaban colaborando allí.
¿Cómo vamos a darle comida a personas que vemos que no están respondiendo adecuadamente, que no podemos aprobar su estilo de vida y su responsabilidad? Esto traía un problema de conciencia. ¿Sabéis cómo esto se arregló, verdad? Haciendo que asuntos sociales del ayuntamiento tomen la decisión. Y que sean los asuntos sociales del ayuntamiento quien decida a quién le vamos a dar la comida. Y ya no es nuestra responsabilidad. La Iglesia siempre es responsable delante de Dios de lo que hace. Siempre. Sea quien sea que valore a la persona que va a recibir la ayuda. La Iglesia no puede delegar su responsabilidad a terceros. Ni puede decir que esto es una decisión de otros, solo nosotros mostramos amor, dándoles comida y predicándoles el Evangelio. Como si eso justificara o fuera legítimo realizar esa labor como Iglesia. La Iglesia es responsable de responder con fidelidad a la palabra de Dios. Y debe temblar ante su palabra. Este pasaje nos enseña, hermanos, que la iglesia, los pastores y todos los creyentes que forman una iglesia local, escucha, somos responsables de tener un discernimiento bíblico de todo lo que hacemos y de cómo lo hacemos. En primer lugar, los pastores son responsables, pero cada uno de los miembros de la iglesia es responsable delante de Dios y no podemos delegar a otros nuestra responsabilidad de lo que hacemos y de cómo lo hacemos y de por qué lo hacemos. Por eso dice ahora aquí, versículo 5, pero la que en verdad es viuda. ¿Qué significa la que en verdad es viuda? Se podría traducir la que verdaderamente es viuda. Ahora, ¿es que había viudas que pasaban por viudas pero no lo eran? No. Este es un título que diferencia a las viudas que deben ser honradas por la iglesia del resto de viudas. Y mira, es un título que se repite ahí, versículo 3. Honra a las viudas que en verdad son viudas. Es decir, dentro de todas las viudas hay unas viudas que deben ser honradas, verdaderas. Es decir, según la voluntad de Dios. Aquellas viudas que Dios ha decidido que deben ser honradas. No todas deben ser honradas. Así que estas que son verdaderamente viudas son verdaderamente las que deben ser honradas. Observa cómo al final, versículo 16, que la iglesia no lleve la carga de las que tienen familiares creyentes para que pueda ayudar a las viudas, ¿no? ¿O qué dice al final? Para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. Y vuelve a tener este criterio, las que según la voluntad de Dios y el discernimiento de Dios ha establecido que la iglesia debe ayudar. Así que la iglesia no debe ayudar a todas las viudas como un ministerio. La iglesia debe ayudar a las verdaderamente viudas, conforme a un criterio que aquí se nos muestra. En segundo lugar, la característica de esta viuda, que verdaderamente es viuda, se nos da la característica siguiente. Se ha quedado sola. Míralo, versículo 5. Pero la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, ese y se ha quedado sola establece una lista de cosas que caracterizan a esta viuda. Es verdaderamente viuda, según la voluntad de Dios, y además se ha quedado sola. No es voluntad de ella, ella ha recibido esta acción. Se le ha venido a su vida una circunstancia, se ha quedado sola. Este se ha quedado sola es un tipo de verbo que funciona como un adjetivo. Se enfatiza que le ha sobrevenido a esta mujer creyente esta situación. Se ha quedado sola. Ese se ha quedado sola es solamente una palabra, un verbo, una palabra en el griego, que significa mono, el verbo mono, es decir, se le ha dejado sola. Así que este es el contraste, por eso el versículo 5 comienza con un pero, porque este es el contraste del versículo 4. Hay una viuda que tiene hijos y nietos, pero hay otra viuda que no tiene hijos ni nietos, sino que no solamente se ha quedado sola porque su marido ha muerto, sino que no tiene familia. No tiene familia. Así que esta es la situación de esta hermana, de esta viuda. Continúa este versículo dándonos un discernimiento, no solamente una circunstancia que le ha sobrevenido, sino que en segundo lugar, la viuda que debe ser honrada es aquella que honra a Dios con un testimonio piadoso. Y lo vamos a ver en estos dos verbos que vienen adelante y que vienen después de ese y se ha quedado sola.
Quisiera que lo leyéramos de nuevo para entender cómo ahí se está omitiendo algo. Versículo 5. Pero la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza. Ahí en medio de esas dos palabras, se ha quedado sola, antes de tiene puesta su esperanza, se ha omitido una realidad que la caracteriza. Pero la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, ella se caracteriza y debe ser honrada porque tiene puesta su esperanza. A pesar de ello, ella tiene puesta su esperanza. Así que a partir de ahí se nos da el motivo, la razón, por qué hay que honrarla a ella. Y nos da dos razones. En primer lugar, porque tiene puesta su esperanza en Dios. ¿Por qué debe ser ella honrada? Porque ella tiene puesta su esperanza en Dios. Así que ahora se nos muestra un verbo que esta viuda realiza. Tiene puesta su esperanza en Dios. De nuevo es una sola palabra en el original y se traduce de esta forma para poder entenderlo, pero la palabra en el original, este verbo, es un verbo que cambia el argumento. Ya no es una situación que le ha sobrevenido, es una acción que ella realiza voluntariamente, activamente. Es una característica y una razón que hace que esta viuda debe ser honrada. El verbo es un verbo perfecto. ¿Qué significa que es un verbo perfecto? Un verbo perfecto como este significa que tuvo lugar en un momento pasado y continúa sus efectos en el presente. Esta viuda no ha puesto su esperanza en Dios cuando se ha quedado viuda. Esta viuda, antes de quedarse en esta situación, puso su esperanza en el Señor y continuó haciéndolo hasta este tiempo. Así que no es un verbo presente que se realiza en un momento puntual, sino fue realizado como testimonio permanente en la vida de esta mujer. Puede traducirse, en lugar de tiene puesta su esperanza, debería traducirse así. Ha puesto y continúa poniendo su esperanza en Dios. Ha puesto y continúa poniendo su esperanza en Dios. Esa poner su esperanza es un verbo muy importante en esta carta. Aparece 31 veces en el Nuevo Testamento, pero aparece en otras 4 ocasiones en esta carta. Por ejemplo, la encontramos en el capítulo 3, versículo 14. Y Pablo le dice ahí a Timoteo, te escribo estas cosas que están en esta carta, esperando ir a ti pronto. Esa palabra, esperando, es la misma palabra que se utiliza para la viuda, para distinguir y para dar razón de por qué debemos honrar a la viuda. Es una expectativa y un deseo de que algo suceda. Y Pablo aquí en el capítulo 3, versículo 14, tiene la expectativa de que algún día pueda ir a donde está Timoteo. Tiene puesta su esperanza en ese hecho, en poder ir pronto a verle. Esta viuda que debe ser honrada ha puesto su esperanza en la voluntad de Dios, en lo que Dios tenga determinado para ello. No tiene puesta su esperanza en otra cosa. Por ejemplo, capítulo 4, versículo 10, aparece de nuevo este verbo que nos ayuda a entender cómo es que esta viuda ha puesto su esperanza en Dios. Dice el capítulo 4, versículo 10, porque por esto trabajamos y nos esforzamos. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra esperanza en nuestro trabajo, ¿no? En nuestro esfuerzo, no. Hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente o concretamente de los creyentes. Y en este sentido se refiere a la forma en que Pablo y los ministros de Cristo trabajan, confiando en que el resultado de su trabajo y de su servicio a Dios, el resultado dependerá de Dios. Trabajamos sabiendo que el resultado descansa en Dios. Tenemos puesto nuestra esperanza en que Dios obrará conforme a su voluntad. Esta es la forma en la que esta viuda honra al Señor, habiendo puesto su esperanza a lo largo de su vida. Y cuando se ha quedado viuda, continúa poniendo su esperanza en Dios. En un contraste diferente, poner la esperanza en algo inapropiado, lo encontramos en esta carta. Míralo, capítulo 6, versículo 17. A los ricos de este mundo, estos son los ricos que son creyentes. Los creyentes que además son ricos, han sido salvados por Dios y Dios les ha dado que tengan esa riqueza. Y no es pecado ser rico, hermano. No es pecado ser rico.
Es pecado amar la riqueza, amar con avaricia la riqueza. Dice ahí en el capítulo 6, versículo 17, a los ricos de este mundo enséñales una cosa, que no sean altaneros, esto es, que no sean soberbios creyendo que porque son buenos, por eso son ricos, que la riqueza ha sido como fruto de su obediencia, de su vida ejemplar y de que lo merecen, no sean altaneros. Y lo segundo que deben aprender estos ricos creyentes es que no pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas. Y observa cómo ahí directamente hay un contraste. No pongan su esperanza en lo que es una incertidumbre, en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios. Y esto tiene un sentido idéntico con la viuda. Y tiene un sentido práctico en nuestra vida. ¿En quién tienes puesta tu esperanza cuando tú seas viudo? Es decir, imagínate que tú un día te quedas viudo o viuda. ¿Qué va a ser de ti? ¿Cómo vas a vivir? ¿En quién tienes puesta tu esperanza? ¿En la jubilación? ¿En el sistema social del gobierno de tu país? ¿En tu cuenta bancaria que tú amontones a montones para que un día puedas decir, bueno, pues ya estoy jubilado o jubilado y empiezo a disfrutar? Esta viuda no tenía puesta su esperanza en nada más que en Dios. Para que cuando llegue una situación como esa, su esperanza continúe estando ¿en quién? En Dios. Y no llegue el momento y dice, tenía que haber hecho un plan de pensiones, es que tenía que haber hecho lo otro. Aquí los ricos se les llama a no poner su esperanza en la incertidumbre de la riqueza. Que tienes dinero en el banco y de repente una guerra como la que estamos hace que valga la mitad o menos. ¿Y ahora qué? Pusiste ahí tu esperanza y ¿qué? Jesús le decía a quien le había venido riqueza y dijo, bueno, ¿qué hago con la riqueza? Pues voy a construir graneros más grandes y después voy a decir, satisfácete con esto que Dios te ha dado. Y Jesús le dice, ¿qué? Necio. El punto es que se te ha dado para que compartas con otros, para que lo uses para la gloria de Dios, no para que lo guardes hasta el final. Necio. Si hoy vienen a pedir tu alma, ¿qué? Así que si Dios te da riqueza, no la guardes para tu bienestar y no pongas tu esperanza en lo que puedas conseguir con esa riqueza. Úsala para la gloria de Dios. Úsala de una manera adecuada y pon tu esperanza en Dios. La única esperanza eficaz, la única esperanza real, la que el creyente debe tener y honra a Dios, tiene a Dios como el objeto. Por eso volvemos, capítulo 5, versículo 5. Pero la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, debe ser honrada porque tiene puesta su esperanza en Dios. No tiene puesta su esperanza en otra cosa. Mira, escucha, la esperanza no vale para nada si no está puesta en Dios. Y si no está puesta en Dios, no vale para nada. La esperanza no es de por sí valiosa, es inútil si no está puesta en Dios. Y esta viuda debe ser honrada porque ha dado un testimonio a lo largo de su vida de no poner la esperanza en otra cosa que en Dios. Y en su vida se ha manifestado, como lo veremos de una manera más amplia en los versículos 9 y 10, que lo veremos otros domingos. Ahora, continúa dando otra razón de por qué esta viuda debe ser honrada. Primero, porque ella honra a Dios poniendo su esperanza en Él. Segundo, dice ahí, y continúa, esa palabra ahí, vuelve a conectar, vuelve a ser una conjunción que conecta a estas dos razones que están relacionadas y que nos muestra una lista de aquellas razones por las que esta viuda debe ser honrada. El segundo aspecto de la razón es que continúa. Y ahora veremos en qué continúa. Pero lo primero que se nos dice es que ella continúa. Y esta es la misma idea que se ha dicho antes. Esta viuda ha puesto su esperanza en Dios, no significa que lo ha puesto a partir de un momento en su vida cuando ha surgido la necesidad, porque se ha quedado viuda y sola, y en ese momento tiene puesta su esperanza, sino que es un hecho que se ha continuado a lo largo de la vida de esta viuda. Y este es el concepto que viene también en esta razón. Continúa, ¿qué significa? Que no ha empezado a partir de ahí. Que cuando viene la necesidad, entonces se ha visto obligada a orar a Dios. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Nos obligamos a orar a Dios cuando algo viene. Empezamos a orar.
Pero la voluntad de Dios es que le honremos continuando en la oración. Esta viuda debe ser honrada por la iglesia porque esta viuda es un testimonio de una vida permanente de oración. Una mujer de oración. ¿Tú sabes cómo, si eres mujer, cómo debes ser recordada y valorada? Básicamente por estas dos razones. Has puesto tu esperanza en Dios y tu vida de oración es ejemplar, continua. Ella continúa, permanece, sigue, se ha mantenido en esa situación. ¿Haciendo qué? Súplicas y oraciones. Ella continúa en súplicas y oraciones. Parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Las súplicas y las oraciones es lo mismo porque están dirigidas a Dios y surge de un corazón que reconoce que en Él es en el único que podemos poner nuestra esperanza. ¿Tú sabes cómo tienes puesta tu esperanza en Dios? Como sea tu vida de oración. Así como sea tu vida de oración, así es tu esperanza hacia Él. ¿En qué sentido? ¿Cómo esta hermana debe ser honrada porque honra a Dios? Mira, no porque se destaque algo en su vida que esté fuera de lo espiritual. No hay que honrarla por otra cosa que sea diferente a su fruto espiritual. Esta vida de oración nos lleva a la iglesia a identificar aquellos frutos espirituales que deben permanecer en nuestra vida y no poner nuestra mirada en cosas externas. La iglesia debe tener los ojos espirituales, una visión espiritual para reconocer a quién honrar y valorar las vidas de los creyentes. No para la gloria de esa mujer, de esa viuda, ni de ninguna persona, sino para reconocer la obra de Dios en ese creyente. ¿Qué significa súplica y oración? En primer lugar, súplica se usa para referirse a un acto de petición y ruego que se hace a una persona para que sea satisfecha una necesidad de una manera continuada. No de una manera puntual, sino que es un ruego que perdura en el tiempo. Por ejemplo, Lucas capítulo 2, versículo 37, nos cita el testimonio de Ana. Esta Ana vivió durante el tiempo del nacimiento de Jesús. Cuando estaba dando testimonio Jesús, cuando fue llevado por sus padres, José y María, para presentar el sacrificio por un hijo y circuncidar a Jesús conforme a la ley. Escucha, esta mujer Ana se quedó viuda y teniendo 84 años no se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. ¿Lo ves ahí? Versículo 37. Este es el testimonio de una viuda que Dios honra y se puede ver como una viuda que cumple el mismo requisito que encontramos en 1 Timoteo 5. Observa que la vida de oración y servicio de esta mujer no fue puntual. No decidió un día, oye, mira, ahora que tengo tiempo me voy a dedicar a la oración. Ahora que me he quedado viuda y no tengo que atender la necesidad de mi marido y de mi casa, ya no tengo nada que hacer, ¿qué vamos a hacer? Pues venga, que las viudas se dediquen a orar. No tienen fuerza, están pachuchas, bueno, que estén ahí orando. No, no es por esa razón. Esta vida de oración muestra una vida piadosa y no puntual en un día, sino un compromiso de años. Observa en el versículo 36, que se destaca como un elemento de contraste con su avanzada edad, que tenía 84 años, pero ella se quedó viuda, ¿cuándo? Dice ahí, versículo 36, 7 años después de haberse casado. Y la especulación no es que se casó siendo ya mayor, cercana a los 84. La especulación no es esa. El sentido aquí es contrastar la edad que tenía y que desde que se quedó viuda se ha mantenido en este testimonio. No sabemos a qué edad fue, pero desde que se casó, y probablemente en aquella época se casaban a una temprana edad, 7 años después se quedó viuda, probablemente se quedó sola. El testimonio de ella siempre ha sido el mismo, hasta los 84 años. Ella ha continuado durante toda su vida dando el testimonio de una vida piadosa de oración. Y ella hacía este tipo de oración, súplicas, continuadas. Lamentablemente, incluso los fariseos pueden hacer esto. Lucas capítulo 5, un poquito más adelante.
Dice ahí en el versículo 33, y ellos, y ese ellos se refiere al versículo 30, a los fariseos y sus escribas, ellos le dijeron a Jesús: los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen súplicas. Esa palabra oraciones ahí son súplicas. Hacen oraciones de manera continuada, repetida, perseverantes. Estos son los discípulos de Juan. ¿Qué es Juan? El bautizador. Pero ellos dicen, los de los fariseos, es decir, los discípulos de los fariseos, también hacen lo mismo, pero los tuyos comen y beben. ¿Esto qué pasa? Así que observa que incluso los discípulos de los fariseos, caracterizados por la hipocresía, están dando una realidad, están mostrando una apariencia de perseverancia en oración, pero que en realidad en el corazón no muestra un corazón que honra a Dios. Así que, ¿qué necesitamos? Necesitamos discernimiento. Necesitamos discernimiento porque Dios nos dice que honremos a las viudas, que en verdad son viudas, que se han quedado solas y que además han puesto su esperanza en Dios y perseveran, continúan en súplicas. ¿Y cómo sabemos esto? Si los fariseos eran capaces de simular esto. Porque necesitamos discernimiento espiritual. Necesitamos ver esto en el contexto de la enseñanza de toda la Escritura. La segunda carta de Pablo se nos muestra a decir, otra vez Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 1:3, que Pablo se acuerda de Timoteo día y noche y dice, 2 de Timoteo 1:3, doy gracias a Dios a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis súplicas. No son las oraciones ahí. Debe traducirse en mis súplicas, porque estas súplicas son perseverantes. Suceden en cualquier momento, en cualquier lugar. Hay oraciones en las que tú decides cuándo vas a orar. Y si no tienes un momento del día donde oras, malo, hermano, malo. Debemos procurar un momento del día. ¿A hacer qué? A pararte a orar. Pero la súplica es algo diferente. La súplica es continua. La súplica es continua. Noche y día. ¿Esto qué significa? En cualquier momento. En cualquier situación del día, en cualquier momento de la noche. Probablemente una viuda por la noche se despierta más que un joven, ¿no? Esta es la realidad a la que nos vamos acercando a medida que nos hacemos mayores. De noche también nos despertamos. ¿Y qué hacemos por la noche? No hay nada mejor que seguir poniendo nuestra esperanza en Dios, aprovechando ese tiempo para la súplica. Así que la súplica es algo continuo. Las oraciones se refieren también de una manera insistente, pero de una manera general, y buscar en todo momento la voluntad del Señor en oración, en dependencia. Terminamos este punto, hermanos. No podemos esperar un momento más para examinar nuestras vidas. No podemos tener un discernimiento para diferenciar entre viudas y viudas si no sabemos cómo se ve una vida de oración. Y no podemos saber cómo se ve una vida de oración si no tenemos nosotros mismos una vida de oración. Esto no es solamente para que veamos y tengamos un discernimiento para diferenciar entre las viudas. Es un ejemplo para que vivamos como esta viuda antes de que llegue el momento de nuestra viudedad. No hay tiempo que esperar. Nunca es pronto, siempre es tarde. No hay que esperar a que uno tenga tiempo para hacer las cosas que sabemos que debemos hacer. Y lo hemos escuchado así de veces. Así de veces, hermano. Cuando tenga tiempo, cuando esto y cuando lo otro. No, es el momento. Ahora en el que el Señor nos da las oportunidades para que pongamos las prioridades, no para que descuidemos las cosas, sino para que pongamos prioridades y no pongamos excusas en nuestro tiempo de oración y de lectura de la palabra. Para honrar al Señor todo el tiempo del día es necesario. En tu trabajo, en tu familia, en lo privado, levantándote antes, acostándote un poco más tarde, sacrificando algo. El testimonio de esta viuda alumbra a esta iglesia de Éfeso y alumbra a nuestra iglesia. Queremos ser como esta viuda. Porque esta viuda es honrada por Dios. Porque esta viuda ha sido puesta delante de la iglesia para decirle a la iglesia, a esta viuda honrad.
No debemos deshonrar a Dios honrando a una viuda diferente. No debemos deshonrar a Dios menospreciando a las viudas en su testimonio piadoso. No se nos presenta a esta viuda como aquello que debemos hacer cuando llegue el tiempo de la jubilación o cuando seamos mayores, porque ya tenemos esta responsabilidad. No tenemos nada más que hacer en este tiempo que buscar que nuestra vida sea conforme a la voluntad de Dios. No debemos esperar que nos toque la primitiva para que nuestra ofrenda sea responsable y sacrificada. No debemos esperar a que ya no trabajemos para que nuestro tiempo sea bien administrado para la gloria de Dios. No debemos esperar ser viudos, porque ya será tarde. En primer lugar, hemos dicho, debemos honrar a las viudas que honran a Dios. Eso dice ahí, versículo 5. ¿Qué dice el versículo 6? Para un discernimiento a quien la iglesia debe honrar. Versículo 6. No honre a las viudas que deshonran a Dios. No honre a las viudas que deshonran a Dios. Creo que está claro. Debemos honrar a las viudas que honran a Dios por su testimonio de su vida, pero no debemos honrar a las viudas que deshonran a Dios. Porque si no, esto deshonra a Dios. Nosotros deshonramos a Dios cuando cubrimos las necesidades de una viuda que deshonra a Dios. Así que no es por la necesidad, es por el testimonio piadoso, que estas viudas deben ser cuidadas. Versículo 6, míralo. Versículo 6, mira, mas la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. En este versículo empieza con el tercer pero, que aquí está como esta palabra más. Este tercer pero es de nuevo un contraste. Y no se contrasta con el versículo 4. Se contrasta con el versículo 5. Con el versículo 5. El contraste del versículo 6 no es con respecto al versículo 4, aquella que tiene familia, sino que aquí el contraste es poniendo a dos viudas que se diferencian por su testimonio, no por su familia, por su testimonio, no por su necesidad. Pueden tener las mismas necesidades. ¿Y qué vamos a menospreciar una y a otra? ¿Pero esto qué es? Esto es políticamente incorrecto, ¿no? Esto es marginación. ¿Por qué? Son las mismas necesidades, son las mismas viudas. Y Dios, el Espíritu Santo, por medio de esta escritura, nos está diciendo que no debemos honrar a las viudas que deshonran a Dios. Porque este es el contraste con respecto al versículo 5. Pueden tener las mismas necesidades materiales, pero no deben ser honradas o atendidas del mismo modo. Porque no tenemos esas razones que se han dado en el versículo 5. Más bien, una viuda debe ser honrada y la otra no debe ser honrada. No debe ser honrada. Esto puede considerarse como una falta de compasión, ¿verdad? Una falta de amor. ¿Esto cómo es posible? Una iglesia que no ama a aquellos que tienen necesidades. Y necesitamos discernimiento para que nuestro criterio para ayudar a un necesitado sea conforme a la voluntad de Dios. No a cualquier necesitado. Y de cualquier forma. Y hermano, vuelvo a traer que esto no es el punto de tu vida privada en la que debes de honrar al Señor cubriendo las necesidades también con discernimiento. Esto es en la iglesia, como ministerio eclesial. No somos llamados a tener un ministerio de ayuda social. No está en la Escritura. En tu vida privada sí, y dependiendo con lo que la Biblia enseña y con la intención adecuada, pero la iglesia no ha sido llamada a este ministerio, sino a tener un discernimiento que a pesar de que haya entre vosotros viudas con necesidades, no deben ser honradas si ellas no honran a Dios. Observemos a continuación una forma correcta y ordenada en la que los ministerios de la iglesia deben realizarse a la luz de la palabra. En esta ocasión encontramos una viuda que es un contraste, es diferente, es una viuda opuesta a la viuda del versículo 5, que en verdad es viuda. Mira, versículo 6, pero la que se entrega, le ha faltado algo, que Pablo por el Espíritu Santo no lo ha escrito, pero el lector cuando lo lee por completo entiende que ahí falta algo que no cambia el significado, pero que se da por entendido. Pero la que es viuda y se ha quedado sola, la que se entrega a los placeres desenfrenados y sigue así. Es decir, ahí se mantiene lo que le ha sobrevenido a la viuda. Versículo 5, ¿qué le ha sobrevenido a la viuda? Que es viuda
y se ha quedado sola, es decir, no tiene familia. Versículo 6, esa viuda que se ha quedado sola y no tiene familia, no debe ser honrada si su testimonio es el siguiente. Y aquí se nos da las dos razones de por qué no debemos honrar a una viuda que está en necesidad. Es duro esto, ¿no? La iglesia no debe cubrir la necesidad de una viuda en necesidad si sucede esto. Y no es falta de amor. En primer lugar, que ella está entregada a los placeres desenfrenados. Esto es deshonra a Dios. Esta viuda dice que es creyente, forma parte de la iglesia. Son dos creyentes, una muestra un testimonio, esta muestra un testimonio diferente. Ella se ha entregado. Y hay una parte aquí que es importante. Esta es el contraste entre la viuda que se entrega a los placeres desenfrenados y la que está entregada en súplica y oración con la esperanza puesta en Dios. Ese es el contraste. Aún hay que honrarla, porque mira, estas son las razones. Ha puesto su esperanza en Dios y ella continúa desde hace muchos años mostrando una vida de oración continua. Pero no hay que honrar a la que también se ha quedado sola, pero es diferente. Se ha entregado no a honrar al Señor, sino a deshonrarlo, a vivir en una vida de desenfreno. Observemos que solo se plantea dos tipos de viudas, no hay nada más en medio. Escucha esto, no hay nada más en medio. Hay dos tipos de viudas en la iglesia. Todos los hermanos vamos en esa dirección. O nos entregamos poniendo nuestra confianza en el Señor en una vida piadosa de oración, o lo que queda es el desenfreno de entregarnos al pecado. A dejar que el pecado sea quien nos controle. A dejar que eso sea lo que diferencia a aquellos que declaran ser hijos de Dios. Hay dos. O construiste tu casa sobre la roca o lo construiste sobre la arena. Y hay dos realidades. O eres hijo de Dios o no lo eres. Y es un llamado a examinarnos. Y a ver, no hay nada en medio. No hay nada en medio. Y esto es un mensaje que enfrenta a esta iglesia, que creía que había posibilidades de una mezcla de todo esto. Que uno puede pensar que es creyente, pero su vida no tiene por qué reflejar otra cosa, porque hemos sido salvados por gracia. ¿Sí? Da igual como yo viva, yo soy salvo cuando el Señor me salvó y nunca lo perderé, ¿sí? Eso es cierto para los verdaderos creyentes que estarán ocupados en su salvación, con temor y temblor. Que estarán creciendo en dependencia del Señor, en poner su esperanza, en crecer en la palabra, en crecer en la aplicación de la palabra en su vida. No hay nada en medio. O eres una viuda que honra al Señor o eres una viuda que deshonra al Señor. Ese verbo ahí dice entrega los placeres desenfrenados. Es una frase muy larga, pero es una sola palabra en el original. Se traduce ahí con una frase muy larga. Es un verbo que esa mujer está realizando de manera activa, consciente. Es consciente que está haciendo eso. ¿Y sabes qué? Persevera en eso. Persevera en eso. Y eso es lo que diferencia a un creyente del que no es creyente. No en que no peca y sí peca, sino el creyente llega a un momento en que se arrepiente, huye de aquello, tarde o temprano lo deja. El Señor se encarga de disciplinarlo, el Señor se encarga de traerlo al arrepentimiento. Y tiene altibajos, sí, pero va creciendo. Pero el que no lo es, persevera en esta actitud sin freno. Obsérvalo, esa idea de placeres desenfrenados solamente aparece en otro lugar, Santiago 5. Santiago 5, versículo 5. Allí el Espíritu Santo confronta a los ricos y les llama al lamento, llorad ricos. Y los llama al lamento para que se arrepientan, ya que les anuncia que viene sobre ellos miseria. Y continúa ahí Santiago capítulo 5, la descripción de sus pecados que son profundamente gráficas, que se muestra ahí con un lenguaje muy gráfico. Dice ahí, vuestras riquezas se han podrido, vuestra ropa está comida de polilla, vuestro oro y vuestra plata se ha oxidado, su herrumbre será un testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego. Es en los últimos días que habéis acumulado tesoro. Mirad el jornal de los obreros que han segado vuestros campos y que ha sido retenido por vosotros, es decir, no le habéis pagado el sueldo a quien trabajaba. Clama contra vosotros y el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Por eso vais a ser castigados. Y dice el versículo 5, habéis vivido lujosamente sobre la tierra
y habéis llevado una vida de placer desenfrenado. Ahí la tiene. Eso es lo que ha caracterizado a estos ricos. Y esto es lo que caracteriza a una viuda que deshonra a Dios y no debe ser honrado por la iglesia, porque Dios no la honra. Sin duda, para vivir en esta forma de pecado requiere dinero. Y esta viuda que necesita dinero, ya sea el propio o el de otro, para vivir esta vida de desenfreno, si la iglesia le ayuda en sus necesidades, financia el pecado de esta mujer. Se hace responsable de proveerle para que continúe pecando. Y la iglesia, que de manera sistemática ayuda a aquellos necesitados, entre comillas, según la valoración del mundo, pero están entregados al desenfreno, financian el pecado del mundo. No están mostrando el amor de Cristo, porque están desobedeciendo al Dios de la iglesia. Así de claro es, así de triste. Y esto es lo que muestra también. En segundo lugar, dice que esta viuda, en primer lugar, se ha entregado de una manera progresiva a esa vida de pecado, muestra esa condición espiritual. Observa que aquí hay dos énfasis. Uno, lo que se ve, y otro, el origen, su naturaleza. Míralo, versículo 6. Aún viviendo está muerta. ¿Qué significa esto? Esta es una declaración tajante. Este versículo es cortísimo en el original. Pablo no dedica más palabras. Es claro, rotundo. No se anda con paños calientes, no le da rodeo a la cosa. El Espíritu Santo es claro con esto. Esto significa que aunque aparente o ella diga que ella vive y ella es creyente, la realidad es que está muerta. No se refiere que está muerta físicamente, porque ella está entregada en eso, sino que ella aparenta ser una creyente, una verdadera hija de Dios, pero en realidad está muerta. Y esa es la realidad de todo ser humano. Lo que hay en el corazón es lo que se va a manifestar en lo exterior. Y a pesar de que tú quieras aparentar una cosa diferente, lo que está en el corazón determina tu naturaleza. Mira, ese verbo, está muerta, es un verbo perfecto que indica que es la condición permanente de esa mujer. No es que vivió y murió, sino que esa mujer siempre ha estado muerta. Normalmente se suele decir que no sabemos lo que hay en el corazón de las personas. No somos nadie para juzgar a nadie. Que no podemos juzgar si uno es creyente o no es creyente. Sí, hay que ser prudente, hay que tener discernimiento. Pero la palabra de Dios nos está mostrando que podemos decir que este tipo de persona no es creyente, está muerta. Y no necesitas ser viuda para hacer esto una realidad en tu vida o en la mía. Y no importa lo que yo pueda manifestarte a tus ojos, esto es lo que en realidad haya en el corazón. Y esta iglesia era una iglesia que aparentaba, que construía una teología de apariencia hipócrita. Y esta iglesia de Éfeso también puede estar representada en nosotros aquí hoy. Decimos que vivimos, pero en realidad estamos muertos. ¿Qué debemos hacer? Como Cristo le dice a esa iglesia en Apocalipsis, arrepiéntete. Arrepiéntete. No queda otra. A esta viuda no se le puede honrar. ¿Tiene necesidad? Sí, pero la iglesia no está llamada a honrarla. No está llamada a cubrir su necesidad. ¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida? En primer lugar, honra a Dios desde hoy. Honra a Dios desde hoy. Aunque no te quedes viudo, o aunque tu situación sea diferente a las viudas, honra a Dios hoy. No hay mañana. El mañana está en las manos del Señor. El hoy está guiado por el mandato imperativo de Dios. Que seamos columna y sostén de su verdad, que le honremos, que vivamos para su gloria. No esperes al futuro para ser un ejemplo, seguir el ejemplo de esta viuda. Vive con la esperanza puesta en el Señor. La esperanza puesta en Él con una vida continua de oración y de su palabra. En segundo lugar, no participes con el pecado de los que deshonran a Dios. No participes con el pecado. No financies el pecado. No cubras las necesidades de personas que están deshonrando a Dios de manera sistemática. No es agradable delante de Dios que tú estés usando lo que Dios te da para financiar el pecado de las personas. Y en tercer lugar, abandona tu apariencia. Abandona tu apariencia. Abandona tu pecado y arrepiéntete. Confiesa a Cristo como Señor. Confiesa tu responsabilidad. Tu pecado ofende a Dios. Aunque seas creyente, continúa ofendiendo a Dios. Confiésale
tu pecado. Su muerte en la cruz y la resurrección es lo único que puede perdonar el pecado, librarte de la condena y reconciliarte y hacerte hijo de Dios. Tu salvación es suficiente y la completará en ti. Y esto debe manifestarse en una vida de dependencia en Él. Su perfecta justicia es la que nos ha reconciliado para que vivamos en una vida justa, obediente a Él. Vamos a orar. Señor, te damos gloria a ti. Porque tú nos has dado tu palabra para saber qué es lo que a ti te agrada. Porque tú nos has dado tu palabra para saber cómo debemos vivir conforme a tu voluntad. Perdónanos porque cada uno de nosotros vivimos guiados por nuestro piloto automático, guiados en circunstancias de nuestra vida respondiendo como respondería antes de haber sido salvado. Señor, y es en dependencia de Cristo y del Evangelio, en oración, en comunión con tu palabra, que nosotros podemos ser fortalecidos para obedecerte. Señor, no queremos esperar al futuro para honrarte, queremos honrarte desde ahora. Confesamos nuestro pecado excusándonos y dejando para el futuro lo que no somos capaces de hacer hoy. Señor, que no haya nada más valioso para nosotros que tu nombre, que tu gloria. Y si hay alguien aquí que no ha creído en Cristo como su Salvador, Señor, lo llamamos al arrepentimiento. Y te rogamos que si es tu voluntad, tú lo salves. Sea grande, pequeño, chico, adulto, Señor, sea hombre o mujer, sea como sea, Señor. Todos tenemos la necesidad de ser perdonados y reconciliados y ser salvados. Y solo tú lo puedes hacer por la predicación del Evangelio. Señor, te damos gracias por esta mañana y sigue guiándonos para tu gloria durante esta semana. En el nombre de Jesús. Amén.